Hola, mi nombre es Sergio Mena Gutiérrez, soy escritor y filósofo chileno. Lo que estás a punto de escuchar es una pequeña ponencia que di en el primer Congreso de Estudiantes de Pedagogía en Filosofía, Pensar la filosofía en tiempos de incertidumbre, realizado por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile el día 24 de octubre del año 2024. Esta ponencia gira en torno a filosofía de infancia a través de una experiencia personal y el diálogo con el filósofo portugués Pablo Freire. Espero la disfrutes y si quieres más literatura y filosofía, suscríbete a mi canal. Adiós. Soy Sergio Mena, soy escritor y estudiante de licenciatura, estuve tiempo en pedagogía en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Y hoy día vine aquí a contarles un par de historias y discutir un poco con ustedes esto que hacemos nosotros, que es filosofía. Específicamente de mi infancia, de una experiencia práctica con la educación, por decirlo así, que yo tuve en mi círculo cercano. Y así poder llegar a un par de ideas conjuntas que pueden ser interesantes. Bueno, les cuento la historia. Yo escribo un par de libros y tengo una pariente mía que ella tiene 7 años, ¿no? Esta niña tiene 7 años y siempre le llamó la atención la escritura, que se dio los textos, veía mi biblioteca y me decía, yo quiero ser como tú, también quiero escribir, me decía, yo quiero escribir cómics, como mi hermano, anda. Y yo le dije, a ver, muéstrame tus cosas. Resulta que la niña se hizo un libro que se llama Supergato y empezó ella a crear su cómic, ¿no? Su historia, con sus dibujos, todo lo hizo con cartón piedra, un par de cuadernos, cartón por ahí, y a mí me empezó a crear su historia, ¿no? A mí eso me llamó la atención particularmente, que ella sola empezara a pensar su cuento, porque decía, yo quiero ser escritora como tú y no quiero ser otra cosa, y yo empecé a indagar en ese sentido, y claro, justamente en esa época estaba el diccionario de Pablo Freire y Simón Rodríguez, y quise aplicar el concepto de alfabetización en ahora con los niños, ¿no? Yo decía, si Pablo Freire decía que habíamos que pensar en círculo o en conjunto como lo estamos haciendo hoy en día, ¿por qué no hacerlo con los niños? Y ahí yo me empecé a dar cuenta que cuando uno le hacía ciertas preguntas, a propósito de mi colega, cuando habló de la muerte, cuando uno es muy chico, la niña te responde, te da la respuesta. Y esa respuesta tan inocente, tan libre, fuera de los preceptos que puede tener cada filósofo, es una forma de pensar filosófica. Entonces, la pregunta que quiero instaurar como primer punto es hasta qué punto uno como docente tiene que enseñar cosas, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta, si uno escucha al niño, que el niño ya tiene una forma de entender el mundo, y eso puede ser una nueva forma de entender lo que yo ya entiendo. Entonces ahí volvemos a la construcción conjunta del conocimiento, pero no como el docente que guía o que plantea ciertas preguntas que el niño hace, sino a través de lo que el niño ve en el mundo, como bien decía mi colega, estar en el mundo de manera infante, casi como una nueva posición existencial, ahí empezar a preguntar y hacer las verdaderas preguntas según lo que los niños crean, ¿no? Porque cada niño tiene una concepción del mundo, que es la creación del universo, a mí puede hacer muchas cosas, historias, lo que sea, pero el niño ya tiene una idea, oh, el universo se creó así, o los nubes existen así, y es interesante indagar cómo podemos ver qué hay ahí, por qué el niño piensa eso, o cómo podemos plantear la filosofía como ese diálogo constante. Ese sería el primer punto, que el niño es capaz de crear un círculo de conocimiento y uno tiene que ver, en el sentido de guiar, quizás poner ciertas herramientas. Y en este sentido, la noción de herramientas como para la filosofía es sumamente importante porque yo pensaba como pseudo-académico, venía de la universidad un par de veces, ¿de qué me sirve a mí que aparezca un nuevo Kant, un nuevo Foucault, un nuevo Nietzsche? Si en el fondo lo que el niño necesita, lo que necesitamos los seres humanos, es aprender a desarrollarlo y entendernos cómo entendemos lo humano nosotros, ¿no? Entonces, eso venía al segundo punto, que yo veo la filosofía como una gran herramienta, donde decía Foucault, un montón de pensadores, un montón de ideas que uno puede mostrarle a los niños y en base a eso ellos vayan construyendo su realidad, ¿no? Eso es lo importante, cómo el profesor funciona como un facilitador de herramientas. Y llegando al tercer punto, la filosofía es compleja y uno toma ciertas posiciones, hablar de ontología, cosas raras, de marxismo, lo que sea, es una cosa complejísima. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no volvemos, en términos socráticos, no puede ser ignorancia? O me di cuenta que los niños juegan. Entonces, si la filosofía es un montón de conceptos
los niños jueguen, que sean capaces de entender su mundo como ellos quieran, con la ayuda de la filosofía. Eso es importante. Bueno, ya he destacado 10 puntos, como el niño como el creador de su conocimiento, el niño como esta persona que juega en posición existencial de la filosofía con cosas de repente. Y lo último que me llamó la atención es que, por ejemplo, yo en la universidad, estoy en clases que yo temporales o cosas de ese estilo, y mis compañeros no hablan, no preguntan, no dicen nada. Yo digo, como somos filósofos, ¿por qué no hablamos nosotros como estamos haciendo hoy en día? Entonces me di cuenta que los niños tienen esa facultad. Ellos miran al mundo porque quieren hacer preguntas, quieren jugar con las cosas que ven ahí y no tienen miedo de preguntar. O sea, preguntan y está mal, me equivoco después, pero la pregunta está. Entonces es importante destacar, sobre todo hoy en día, dejar un poco el miedo acá, el terror al otro, ¿no? Al terror a la alteridad quizás eliminar, y volver a encontrarnos con la posición de los niños como el gran creador de conocimiento, ¿no? Porque los adultos somos medio raros y están un poco obsoletos. Entonces, ¿por qué no plantear eso, ¿no? Una filosofía que te abra, y en ese sentido yo creo que la labor del docente o de la filosofía en general es emancipar a la persona que estudia estas herramientas para alcanzar posteriormente la libertad. Y entender que si está en un contexto medio raro, donde tienen que va al colegio o que no hay ciertas cosas, es un juego, un contexto externo que no depende de nosotros, pero que ellos sepan desenvolverse bien ahí y que sepan que están jugando, que no tienen por qué tener miedo a las cosas, y de ahí empezar a construir el nuevo pensamiento filosófico, ¿no? Este pensamiento, o como se dice hoy en día, no una filosofía para mí, sino con niños. Que el niño sea la gran guía del arte, y nosotros ahí podamos seguirle de y ver qué se inventan, ¿no? Es una invitación a la exclusividad, como al empezar la filosofía un poco menos estática, más libre, y darnos cuenta que estas estructuras, como diría Foucault, son puros juguetes que nos ponen en acción. La política también son juguetes que uno puede usar y entender que funcionan de tal manera por ciertas cosas, ¿no? Ciertos periodos históricos, y posteriormente emanciparnos hacia una libertad no solamente individual, sino que conjunta. Así que yo creo que eso sería mi reflexión en torno a los niños, y les invito a fijarse un poco más en qué piensan los niños y a pensar como ellos piensan un poco sin temor. De hecho, esta es una muy buena oportunidad para poder conversar, poder vernos las caras, que no estén todas aterrorizadas ahí en las clases. Así que en ese sentido lo agradezco mucho, y gracias por haberme escuchado, porque estén muy bien. Muchas gracias.